internacionales, y precisamente esta tarde vamos a dar la bienvenida a Jorge Gómez. Él es un invitado venezolano, dirigió entre 1989 y 1990 la peña literaria Cahuacao y Cagua, y entre 1990 y 1993 el semanario El Tabloide de la misma ciudad. Desde 1996 edita en internet la revista letralia.com, la primera publicación cultural venezolana en la red. Actualmente es coanfitrión del programa radial Librería Sónica. Ya les voy a explicar más adelante, en conversación con Mónica, de qué se trata esta iniciativa. También nos acompaña entonces Mónica Arango. Arango es comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales, magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha sido corresponsal del diario El Tiempo en Manizales, docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales, y ahora se sumerge en literatura, las experiencias de sus viajes en su propia bitácora. Bienvenidos y que disfruten del conversatorio, una aventura llamada Letralia. Bueno, buenas tardes y gracias a quienes nos acompañan en este último día de feria, que ha sido un bonito pretexto para conversar y poner en diálogo muchas ideas sobre libros, publicaciones y posturas también que tienen nuestros invitados, como Jorge, que nos acompaña hoy. Jorge, también bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Una de las primeras cosas que se me venían a la mente cuando hablamos en algún momento de conversar sobre Letralia, y a propósito del título que se le dio a esta conversación, una aventura llamada Letralia, yo quiero empezar por ahí. ¿Qué significa para ti una aventura? Bueno, en Venezuela una aventura puede ser muchas cosas, pero en principio, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no conocía Manizales y ha sido una muy grata experiencia. Y además la feria del libro, bueno, me parece que está muy bien organizada y de verdad estoy muy contento de estar aquí. La aventura llamada Letralia empieza en 1996, un poco por la necesidad de conocer qué estaban haciendo otros escritores de mi edad en Venezuela, porque Letralia empieza, sus dos primeras ediciones eran de literatura venezolana. Yo empiezo Letralia a los 25 años, sin tener muy claro qué iba a pasar con eso. Pensaba que por el formato, por las dificultades, por la brecha tecnológica entre otros países y Venezuela, y dentro de Venezuela la brecha tecnológica entre las grandes ciudades y la ciudad de donde yo soy, que es Cagua, que es una pequeña ciudad de actualmente 120.000 habitantes. Y bueno, yo pensaba, yo voy a empezar esto, voy a empezar a publicar esta revista, pero bueno, a lo mejor ya en el número 20 me canso y dejo eso así. Y bueno, ya tenemos casi 350 números y 23 años trabajando. En aquella época el acceso a internet era difícil, era bastante complicado, especialmente en la provincia. Y bueno, de hecho yo tenía una cuenta de internet que solo me permitía acceso por correo electrónico. Entonces ver la web era para los usuarios de este sistema muy complicado. Había que enviar unos comandos por correo electrónico a unos servidores que estaban unos en Japón, otros en Alemania, otros en Estados Unidos, y estos servidores te enviaban por correo electrónico la página, o sea, la página en comandos que tú tenías que abrir en un navegador, pero no veías la imagen, por ejemplo. Pero eso me permitió, por ejemplo, conocer cómo era el lenguaje HTML, que es con el que se componen las páginas web. Y me permitió investigar también qué literatura de otros países podía yo leer en internet. Y así me di cuenta de que no había otras publicaciones que
a las que yo pudiera suscribirme usando el correo electrónico. Y es así como decido iniciar una. Más o menos en marzo de ese año, en 1996, empiezo a darle forma al proyecto y lo planteo como una publicación, una revista literaria que circulara 2 veces al mes y que sus suscriptores recibieran por correo electrónico textos de narrativa, de poesía, más adelante incluye ensayos, crónicas, artículos, reportajes y algunas noticias literarias. Básicamente es lo mismo que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, ya es un monstruo enorme que me consume las 24 horas del día y bueno, y esa es la versión corta de la historia. Bien, siguiendo con el tema de la aventura, que también a mí me llama mucho la atención, sobre todo desde la literatura. De hecho, creo que desde ahí también inicia una pasión que yo siento por esto. Y pensaba, bueno, ¿qué implica una aventura? Implica un riesgo, implica una sorpresa, implica quizá la emoción de lo desconocido. En medio de todo esto que nos estás contando, recuerdo un artículo, un texto que leí de una participación tuya en la Feria del Libro en Alemania, en Frankfurt, si no estoy mal, en el 2003, hace un par de años ya, en el que comentabas que cuando comenzó Letralia, hablar de Internet era como hablar de ciencia ficción. En algunos espacios en los que hemos compartido sobre situaciones y cosas fuertes que se están dando en Venezuela también, pensar en un sueño tan grande era pensar como en ciencia ficción. ¿Cómo lo ves ahora, 23 años después? Sí, bueno, te hago la aclaratoria de que yo nunca he estado en Alemania. Ese texto que leíste fue un texto que preparé para un evento en el que estuve, no recuerdo si fue uno en Madrid o uno en Ciudad de México, donde hablaba de la historia de Letralia y de las revistas literarias electrónicas en general. Pero sí, en muchos sentidos, Letralia, o sea, Internet era en ese momento poco menos que ciencia ficción para la mayoría de los habitantes de Venezuela. Sí. Quienes podían contar con acceso total a Internet, a la web, y es interesante esto porque hoy en día nadie se imagina que en aquellos tiempos la cosa fuera así. Yo no sé cómo era en Colombia en aquel momento, pero aquí en Venezuela, pero allá en Venezuela había esa distinción, o sea, tú tenías que pagar una cantidad por acceso a la web o una cantidad menor si solo querías acceso por correo electrónico. O sea, tú podías pagar una cuenta a una compañía telefónica o a otra que hacía esa diferenciación. Entonces, la otra cosa era que el formato de revista literaria comúnmente era asociado en aquel momento a una publicación impresa. Yo recuerdo mucho que en una de las primeras veces que yo pude hablar en público de las revistas literarias digitales, en el público había un señor que hacía unos gestos de escepticismo y bueno, y eso me tenía un poco descontrolado. Un muchacho de 25 años hablando de esto y un tipo al frente haciendo gestos, eso pega pues. Entonces, bueno, pero la cosa salió bien, aparentemente. También pensando en estos 23 años, hay una palabra que rodea mucho el especial o la edición especial que salió en mayo de este año sobre escribir en tiempos de crisis. Y es bien bonito e interesante ver tantas apuestas alrededor de poesía, crónica, cuentos, incluso ensayos que se recogen en esta edición. Y me encontraba un texto de Carlos Valladares en el que propone una especie de decálogo de cómo hacer para escribir en tiempos de crisis. El primero de ellos dice: no lo dudes, los pobres pueden ser escritores.
Y básicamente lo que propone es que en un país, por ejemplo Venezuela, donde el 90% de las personas viven en una situación muy fuerte de pobreza, dice él, escribir se convierte en un verdadero lujo. ¿Qué opinas también frente a la labor de editor, escritor también, y además el líder, impulsor de este proyecto desde la internet? Sí, en realidad casi cualquier cosa es un lujo en Venezuela. En Venezuela estamos viviendo una situación muy grave. Cualquier cosa que ustedes hayan leído en la prensa, la realidad es peor. ¿Okay? Escribir en Venezuela es un lujo sencillamente porque tienes que dedicarle mucho tiempo a producir los recursos con los cuales vas a subsistir, o a medio subsistir. O sea, realmente es muy difícil. Plantearte, por ejemplo, que con un salario mínimo no puedes comprar 1 kilo de leche en polvo para tus hijos, por ejemplo. Entonces, sí, me encanta esa palabra como la usan aquí, tenaz. Y bueno, siempre ha sido un problema para el escritor, y con mucha frecuencia las conversaciones entre escritores fluyen alrededor del tema del tiempo. ¿Con qué tiempo escribimos? Yo, por ejemplo, me tengo que parar todos los días a las 5 de la mañana. O sea, yo a las 5 de la mañana estoy trabajando, lo estábamos hablando en estos días, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para nada, porque uno se levanta y tiene que revisar la prensa, tiene que ver qué ha pasado. Una cosa que aprendí con la revista es que el día menos pensado se muere Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo. Yo estaba a punto de terminar una edición y me quedaban pocas cosas por hacer y salí a visitar a un cliente. En aquella época yo trabajaba en el área publicitaria del diseño gráfico y estas cosas, y me fui a visitar al cliente. Cuando estoy llegando a la oficina del cliente, el cliente me dice: me imagino que andas de luto. Y yo: ¿por qué? ¿No viste que se murió Vázquez Montalbán? Hombre, no me digas eso. Ahora tuve que devolverme corriendo a la casa a redactar la nota para completar la edición, porque no podía salir sin esa nota. Entonces, eso más, o sea, el trabajo, claro, yo trabajo con la revista, pero por ejemplo, una persona que trabaje en una oficina o que trabaje en la calle, el tiempo, o sea, se convierte en un recurso difícil de conseguir. Estas ediciones especiales que hacemos en los aniversarios, bueno, hasta hace algunos años sacábamos ediciones, por ejemplo, hicimos una edición sobre la adolescencia, hicimos una edición sobre el licor, siempre relacionándolo con la literatura. Y en el año 2017 pasaron muchas cosas en Venezuela. Hubo una serie de protestas que arrojaron resultados sangrientos, y eso, aunado a una serie de circunstancias, hicieron que se incrementara la ola migratoria. Y es por eso que hoy en día en cada semáforo de Colombia hay un venezolano haciendo alguna cosa, o malabares, o pidiendo, o cualquier cosa, porque se ha venido mucha gente sin un plan, que es lo que estábamos hablando ahora, a pasar trabajo, como dice uno allá. Y bueno, eso fue un punto de quiebre, de los muchos puntos de quiebre que ha habido en la sociedad venezolana. Ese punto de quiebre nos inspiró para el año siguiente, el año 2018, una edición especial sobre las migraciones, no limitando el tema a la migración venezolana, pero por supuesto, cuando lanzamos la convocatoria, la participación de autores venezolanos fue bastante grande. Pero también se encuentran en esa edición especial textos sobre migraciones de otros países, incluso textos sobre las migraciones que ha tenido que sufrir el pueblo colombiano cuando el tema del terrorismo, la guerrilla y todo esto. En el año 2019, para celebrar este aniversario, dijimos, bueno, no podemos soltar el tema porque la situación sigue igual de difícil.
vamos a hacer una edición especial, un libro conmemorativo, porque estas ediciones especiales implica que se publican los artículos por separado, pero además se puede descargar como un libro en PDF gratuitamente, ilustrado y todo, o sea, todo bien diseñado, sobre el tema escribir en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una permanente crisis, no solo los venezolanos, sería absurdo pensar que nada más a nosotros nos pasan las cosas, ¿no? Pero, bueno, vamos a lanzar un tema una edición especial sobre este tema, escribir en crisis. Yo lanzo la convocatoria y por esos días, el 7 u 8 de marzo, ocurre el primer gran apagón en Venezuela. Un apagón en mi ciudad fue de 36 horas. Pero hay ciudades que pasaron más de una semana sin luz. Y, por supuesto, muchos de los autores venezolanos que escribieron sobre este tema. Hay un autor venezolano que está viviendo en Bogotá, se llama Luis Guillermo Franquís. Puede leer allí, por ejemplo, su crónica sobre este apagón, que es una crónica muy dura. Él vivía en esos años, en esos meses, estoy hablando como que fue hace mucho tiempo, eso fue este mismo año, en San Juan de los Morros, que es una ciudad del centro de Venezuela, ya es una ciudad del eje llanero, y bueno, y ellos lo pasaron bastante difícil. Hay muchas ciudades que aún no han recuperado la normalidad. Por ejemplo, Maracaibo, una ciudad petrolera. Y bueno, y ese fue el resultado. Ese artículo de Carlos es especialmente ilustrativo sobre la realidad de Venezuela, y te agradezco mucho que lo hayas traído a colación. No, gracias a ti por la respuesta. Tenía otros dos seleccionados en este decálogo. Creo que la segunda también se respondió un poco con lo que nos vienes contando de esa cotidianidad. Sobre todo como un consejo para escribir, y quizás se escucha en otras partes como de busca un lugar tranquilo, relájate, algo que te inspire, la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces él trae a colación un consejo de Stephen King que dice: mientras estés escribiendo, cierra la puerta. Y luego se pregunta, ¿y podemos hacer esto en Venezuela? Cerrar la puerta y dedicarme a escribir tranquilo quizás. Entonces se me viene a la mente también, y ahora que decías que el trabajo empieza a las 5 de la mañana y ya estás haciendo cosas, ¿cómo convivir con eso, con la crisis, y también trayendo a colación Letralia, que se vuelve lo cotidiano? No es el trabajo, es el día a día, todo el tiempo, casi que un personaje que te acompaña también. Bueno, el tema es que ya después de 23 años uno aprende a resolver cosas. Yo estuve trabajando hasta hace poco más de 2 años en un diario de circulación nacional, pero esta situación de la relación entre lo que ganas y lo que necesitas para vivir me hizo renunciar y dedicarme a la revista, que la revista a su vez es una plataforma que me permite ofrecer servicios editoriales que son los que realmente sustentan la revista y bueno, nos sustentan a mi familia y a mí. Entonces, en Venezuela hay que hacer malabares, así como los muchachos que hacen malabares en los semáforos, así estamos todos haciendo malabares. Hay gente que vive dependiendo de algunos planes sociales que son erráticos, que no resuelven todas las situaciones y no lo hacen con regularidad. Y hay otros que hemos tenido que salir a buscarnos la vida de otras maneras, pues. Y bueno, afortunadamente hemos podido resolver, pero el tiempo para escribir se reduce muchísimo. Yo tengo dificultades para enfocarme en mi obra, porque hay que resolver todo lo que implica mantener una revista como esta, que a su vez es la que me permite resolver el tema del sustento. Por supuesto. Y la última de este decálogo dice: Internet es tu
manera de salir de esa situación de la crisis, pero también podría ser una tentación. Pensando también en esta dinámica y en el conversatorio que sostenías con Diego hace unos días, de no caer tampoco en la métrica y en contar quién me visita y en los clics y en los falsos seguidores, digámoslo, y en también necesitar de cierta manera ese seguimiento y esa pantalla para poder, como lo acabas de decir, subsistir, porque también es un negocio, una plataforma de emprendimiento. ¿Cómo no caer en ciertas tentaciones que ofrece la misma web? Mira, el problema es que vivimos inmersos en ese medio, ¿no? Y hay muchas de esas tentaciones a su vez son caldo de oportunidades y hay que aprender a atajar eso. Yo decía ese día, anteayer fue, que tuvimos el conversatorio con Gina Morelo y Diego Salazar, que nosotros no atendemos la métrica como lo atiende un medio tradicional, porque no podemos, nosotros no podemos adaptar los textos de los autores a unas condiciones óptimas para la web. Sin embargo, por ejemplo, entre los datos interesantes de Letralia está que tenemos más de 1000, ¿cómo se llama esto? Más de 1000 términos en primer lugar de búsqueda. La mayoría de esos términos son, por ejemplo, nombres de autores. Muchos autores que están en Letralia, tú buscas en Google, en casi cualquier país de habla hispana, pones el nombre del autor y te va a salir de primera opción Letralia. Esto es porque con los años los algoritmos han cambiado y es que está funcionando el tema de la inteligencia artificial y ahora no es solo números, ahora el algoritmo te considera otros temas. Y entonces el algoritmo te puede determinar si la página donde sale fulano de tal es importante, porque la página puede tener otra información que puede ser importante para el lector que está buscando esta información. Y eso ha hecho que tengamos más de 1000 términos posicionados en primer lugar en Google. Esto no es consecuencia de un trabajo premeditado, porque nunca hemos podido adaptar el trabajo de una revista literaria a estos requerimientos. Lo que hablábamos con Diego ese día es que tú puedes hacer esto cuando tienes una web que está especializada en un tema. Y aunque se podría decir que Letralia es una revista especializada en literatura, la verdad es que es en literatura en su sentido más amplio. No vas a conseguir aquí solo textos de narrativa, por ejemplo. Vas a conseguir textos de narrativa, vas a conseguir poesía, vas a conseguir ensayo, vas a conseguir concursos literarios, vas a conseguir noticias, o sea, traducciones literarias. Es un campo muy amplio. Y entonces eso imposibilita la consideración del tema de las métricas, más allá de una idea de saber qué es lo que está pasando con la revista, porque un día tiene tal ingreso en Google y otro día no. Y eso, pero o sea, realmente no es una cosa que pese en la forma como nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Hay no solo escritores, emprendedores, periodistas, bueno, quizá en general muchas personas que quieren intentar y ensayar en la web con su propia página, con su blog, con su cuenta en redes sociales, infinitas maneras de no ensayar en la web. Otro texto que me encontré bien interesante en Letralia, que escribiste, es sobre esas 3 cosas que harían que un cuento se vaya a la basura, de qué manera no funcionaría. Y de cierta manera yo a veces entiendo todo como un cuento, ciertas cosas, no solo una historia que encuentras en un libro, la vida misma también es un cuento. Entonces yo pensaba en esas 3 cosas, para hacerlo pues como más resumido, es una escritura plana, perder el cuidado en ese texto que estás entregando, la ortografía. Uno de los bonus track que entregas es el cuidado del plagio, quizá inconsciente. Y el otro que se me escapa era, los personajes falsos. Pero al final hay una recomendación bien interesante y es no temer al error, porque también de esos errores se aprenden.
volvamos a Letralia y a este cuento que estás echando desde hace 23 años. ¿De qué errores has aprendido para que se sostenga también el proyecto, que además se convirtió en un proyecto de vida? Yo creo que en cada edición ha habido errores. Te explico. Letralia, como te dije, empezó como una revista dedicada a la literatura venezolana. Así fue por 2 ediciones únicamente. A la tercera edición se expande, o la expando a literatura de habla hispana. Y bueno, yo al principio me daba miedo, pensé que iba a ser muy difícil, contaba con algunas fuentes porque yo tenía mucho tiempo haciendo contactos con autores de otros países, porque estaba interesado en leer lo que estaban escribiendo. Así que lo que yo pensaba que iba a ser una tarea titánica, bueno, realmente fue muy sencillo y al cabo de 2 o 3 ediciones más ya sabía cómo resolver la situación. Meses después vino el tema de hacer la página web, porque no teníamos página web, estábamos saliendo solo por correo electrónico. Yo había diseñado una versión de prueba. En algún momento un amigo que vivía en México me ofreció un servidor para montar la página. Yo le enviaba los archivos de la página comprimidos por correo electrónico, porque yo todavía no tenía acceso a la web. Y él allá los montaba en el servidor y eso se veía. Pero yo, por ejemplo, durante casi un año yo entré a la página de letralia.com, que en ese momento no era letralia.com, en ese momento era un servidor X/Letralia. Entraría 2 o 3 veces, porque no tenía cómo entrar. Entonces, si me preguntas de qué errores he aprendido, creo que lo que pasa es que también ha habido situaciones, fíjate. Nosotros no pudimos adoptar WordPress, por ejemplo, que es la plataforma de publicación más, es la más apropiada para casi todo. Yo diría que para todo. O sea, realmente todo lo que tú quieras montar es más fácil hacerlo con WordPress, que te controla todos los aspectos de la publicación en la web. No habíamos podido adoptarlo hasta 2015 porque estaba amarrado de alguna manera por diversas circunstancias a un servidor pero un servidor que era tan viejo que no podía montarle WordPress, porque acuérdate que yo estoy trabajando en esto desde hace 23 años y algunas cosas tardaron mucho tiempo en cambiar. Ese es uno de los errores que yo quizás en otras circunstancias quizás habría podido cambiar, pero es que era realmente difícil. O sea, en Venezuela, por ejemplo, adquirir un .com en el año en que nace letralia.com, la dirección como tal, que fue el año, creo que fue el 98. En Venezuela era todo un proceso burocrático y muy difícil, o podías hacerlo con empresa privada. Esto te estoy hablando de que lo podías hacer con un servicio del gobierno venezolano en aquel momento, pero era un problema burocrático y por el otro lado, con la empresa privada era excesivamente caro. Yo no podía costear eso. En aquel momento Letralia no tenía ningún ingreso, porque era prácticamente un hobby. Yo la seguí sacando porque uno es un enamorado de esto y uno tomó la decisión y siguió, pues. Pero no era una decisión, no era una cosa que se podía decidir, voy a resolver esto y resolverla, a menos que tuviera una inversión por detrás. Además de que Internet en aquel momento era un terreno inexplorado. En aquel momento no existía Google, no existían esas cosas, o sea, no existían las redes sociales, no existían los blogs, o sea, realmente no existía Internet. Lo que había era una cosa ahí que se conectaba. La gente usaba modem de esos chillones, no sé si aquí, ahora, bueno, me imagino que tú te acuerdas porque tú tienes la edad mía, pero eran cosas, o sea, era todo todo estaba en contra, pues, vamos a decirlo así. Era muy difícil. Entonces, no sé, la verdad es que quizás ese ha sido el mayor escollo. Yo no sé si decir que fue un error, porque
bueno, realmente no estaba en mis manos resolverlo, pero sí ha sido el principal escollo para el desarrollo de la revista, que afortunadamente en 2015 lo resolvimos y bueno, y es ahora lo que ves allí, pues. También navegando Letralia, curioseando un poco lo que allí encontramos, me pareció bien interesante en la información de contacto, por supuesto, cuando uno va a una página sobre nosotros y lees el contacto, a quien le escribes, qué puedes hacer si quieres enviar un texto y demás. Cuando encuentras la dirección física, el título que lo acompaña dice en la vida real. En la vida real y está la dirección física. Me pareció bien interesante. ¿Qué es quizá este otro lado de la vida, de la realidad que estamos encontrando aquí, pensando que Letralia es Internet? Todo lo que las posibilidades que tiene de ser incluso a nivel global están en Internet. Sí, bueno, esa yo creo que es la parte más apasionante, lo que pasa en el mundo real a partir de lo que hemos hecho en la web. Y han pasado cosas interesantísimas. Por ejemplo, esto en el mundo real, en la vida real, es porque, claro, la gente siempre necesita una vía de contacto y bueno, yo puse allí la dirección de la casa familiar, de la casa de mi mamá en el interior, porque es la única dirección donde yo sé que el correo va a llegar con seguridad, porque donde vivo en Caracas, bueno, tiene que pasar por un conserje, una reja, una cosa que es muy difícil y el correo se va a perder. Entonces yo mando todo el correo para allá. Pero por ejemplo está la otra parte, llegar por ejemplo a Madrid y estar en un auditorio muy parecido a este, en la Casa de América, y que de repente una persona me toque la espalda y me salude con mucha confianza y no saber quién es, y resulta que me dice: yo soy Consuelo Triviño y tú publicaste una reseña sobre una novela mía. Entonces esas cosas, esos escritores que tú admiras y que de repente se te acercan, eso me ha pasado un montón de veces y es una de las cosas que más agradezco de esta aventura. Autores que yo crecí leyéndolos y ahora están leyendo lo que yo publico en Letralia y me llaman e incluso muchos de ellos me envían textos para publicar. Eso ha sido una de las cosas más interesantes de esa imbricación del mundo virtual con el mundo real. Y esto pues, estar aquí en Manizales. Cuando yo empecé con esto, a los 25 años, nunca me imaginé que un montón de años después iba a estar en el extranjero hablando de estas cosas. Anteayer, después de la charla que tuvimos aquí, subí y resulta que una persona me dijo: usted es Jorge Gómez Jiménez, yo lo sigo, yo sigo su revista. O sea, esas cosas son, y creo que es lo más interesante ese contacto humano que ha permitido, por ejemplo, que yo llegue a sitios en otros países, que yo sepa que yo puedo contar en esos países con amigos que me reciben, que me saludan, con los que puedo sentarme a hablar durante horas, aunque nos conozcamos desde hace 20 años sin ningún contacto personal, en vivo. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes, y además que no lo vivo yo nada más, lo viven también los autores. Porque tú no te imaginas la cantidad de autores que han conseguido editor porque publicaron en Letralia, o la cantidad de autores que se han unido en proyectos conjuntos porque publicaron juntos en Letralia. Y hablando no solo de esos grandes escritores que incluso tú leías, sino también como una oferta, una oportunidad para que alguien que tenga un proyecto pueda enviarlo, como es ese proceso también de curatoria para que algún texto se publique en Letralia. Sí, una de las cosas que siempre me preguntan es cómo publicar en la revista. Pues la gente cree que tienen que pasar, no. Realmente lo único que basta es que tu texto tenga calidad literaria, que tenga algo que haga que nuestro consejo editorial se enamore de ese texto. ¿Eso en qué ha redundado? Bueno, ha redundado en que tenemos autores que cuando publicaron con nosotros tenían, por ejemplo, 15 o 16 años de edad. Yo estoy viviendo desde hace algunos años la
el gran vértigo de que estoy publicando textos de autores que no habían nacido cuando yo empecé con la revista. Que eso, bueno, eso se nota en las canas y da vértigo, de verdad. Bueno, pensando también en lo que hemos descrito, en la historia que comienza, en lo que hemos hablado de Letralia, y volviendo a la aventura, Letralia es un personaje de toda esta aventura. ¿Cómo lo describirías? Siempre me preguntan eso y no sé cómo describirlo. Tengo una amiga que dice que Letralia es una muchacha, ¿no? Una muchacha, ahora tiene 23 años, en aquel momento era una muchacha de 16 o 15 años. Y bueno, no sé, me imagino que por la terminación Alia la identifican con un personaje femenino. En realidad, yo planteé Letralia desde el principio no como un personaje, sino como un escenario, como un ambiente. Por eso la revista se llama Letralia, Tierra de Letras. Letralia, la terminación alia en latín significa tierra donde se produce algo. Entonces, si le pones la letra al principio, sería tierra donde se producen las letras. Yo no iba a poner Letralia, tierra donde se produce, no. Letralia, Tierra de Letras. Entonces, al principio no lo pensé como un personaje, sino como un ambiente. Un ambiente en el que tuvieran cabida todos los autores que me dijeran algo como lector. A mí, o sea, que a mi yo lector le inspiraran algún tipo de interés. Entendiendo como mi yo lector, no como el yo lector de Jorge Gómez, ¿no? Sino como un yo lector colectivo, para lo cual tuvimos que aprender, por ejemplo, a tolerar incluso los estilos narrativos o poéticos que no nos gustaban directamente. Sí. Aprender a reconocer en el estilo que no te gusta la calidad literaria. Esa es una de las partes más difíciles del proceso de selección. Sin embargo, yo creo que lo hemos logrado. Tú me preguntabas antes, lo que pasa es que me fui por otro lado, pero el proceso de selección pasa por eso. La persona entra a la revista, ahí como se ve, creo que se lee un enlace que dice cómo publicar, y es el antepenúltimo. Entras allí y allí aparece la explicación de qué puedes enviar, cómo lo vas a enviar, y aparece un formulario donde puedes hacer el envío. Esos textos se revisan y si encontramos un mínimo de calidad literaria, eso se publica. Y eso es todo. Entonces, claro, han publicado estos grandes autores, pero también han publicado la mayoría, los más de 3.600 autores que tenemos son completos desconocidos, o incluso lo fueron en el momento en que empezaron a publicar con nosotros. Aquí estuvo ayer un escritor argentino que se llama Osvaldo Mario Picardo. Igual, cuando Osvaldo empezó a publicar en Letralia, no sé, en la edición 30 y algo, era un absoluto desconocido. Y hoy está asistiendo a la Feria de Manizales, y ayer nos conocimos después de, no sé, creo que 15 años de relación por internet. Volviendo al tema del especial sobre la crisis y frente a una conversación que tuvimos anteriormente, pensando en la situación en Venezuela y en la crisis que se plantea desde muchos puntos de vista, de la escritura, de dónde estás, y viendo que el acceso a internet puede ser desde cualquier parte, ¿por qué la idea de seguir en Venezuela? Nombrabas que para nadie es un secreto pues esta situación y que quizás muchos quieran salir de este país. ¿Por qué seguir allí o qué te hace quedar todavía y trabajar desde Caracas? Bueno, ahora hace rato, antes de empezar el evento, te decía, cualquier venezolano que te diga que no se quiere ir es mentira. O sea, en algún momento lo ha pensado. Y porque es muy duro, además de toda la situación y todas las dificultades que tienes que ver una gente que está en el poder, que se burla de ti todos los días, que abusa de ti todos los días,
saber de conocidos a los que les tumban la puerta de su casa y se lo llevan, sin ningún tipo de consideración, sin saber cuándo los van a devolver a casa. Pensar en el caso, por ejemplo, de Luis Carlos Díaz, el periodista Luis Carlos Díaz. Lo interceptó un cuerpo del gobierno mientras iba a su trabajo, se lo llevaron, y si no es por la gran presión en los medios y en la calle que se hizo, Luis Carlos no se sabe qué hubiera pasado con él. Ahí hay gente que la han interceptado de la misma manera y no se tiene noticia cierta de qué ha pasado con ellos. Entonces es muy duro estar allí. Sin embargo, para muchos de nosotros quizás es más duro la idea de perder nuestro país, de perder nuestras raíces, todo por lo que hemos trabajado, en algunos casos desde niños. O sea, yo estoy trabajando en medios desde que tenía, 6 años de edad. Fue la primera vez que entré a una redacción porque mi papá tenía un periódico. Mi papá era periodista, mi mamá es docente jubilada, maestra de lengua. Y bueno, yo tuve una formación en ese sentido privilegiada. Yo estoy viendo libros desde antes de aprender a leer, y aprendí a leer antes de aprender a hablar incluso. O sea, yo ya leía y todavía decía cago, y entonces mis tías me echaban broma. Diga R con R cigarro, R con R cigarro. Pero podía leer. Eso me abrió un mundo. Entonces, después de que tú has dedicado toda tu vida a esto, pensar en salir a la incertidumbre es muy difícil. Y por eso, los que pudiendo irnos nos hemos quedado, esa es una de las razones. La necesidad de, si vamos a salir, que sea con un plan, que sea de una manera que nos permita desarrollar nuestro trabajo en otra realidad. Y sin embargo es muy difícil. O sea, pensar en llegar a otro país, construir una nueva red de contactos, después que tú has pasado toda la vida allí. Y además la rabia que da, pues, o sea, ¿por qué me tengo yo que ir de mi país? Si los que están fallando son ustedes. Si los que han destruido el país son ustedes. Yo he pasado toda mi vida construyendo. Eso más o menos creo que es lo que pasa por la mente de todos los que estamos adentro. También ya para finalizar y poder dar un paso a las preguntas del público si las tienen, pensaba también desde el punto de vista periodístico que quizás se corra más riesgo en decir o en publicar cosas, pero la literatura también se da como una respuesta política. Pues de hecho todo lo que acabamos de comentar frente a estas propuestas literarias para este especial, el quedarse y el publicar este tipo de textos en una situación como la que vive Venezuela, ¿no te ha significado temer por algo, por la situación familiar, personal, incluso por la profesional, que en algún momento sientas ya no puedo hacerlo, no voy a poder publicar, o me van a pedir que borre algo de mi portal? Bueno, me lo han pedido. Pero bueno, de alguna u otra manera siempre he logrado resolver las situaciones. Y sí, por supuesto, el temor está, pero tampoco podemos vivir toda la vida con miedo. O sea, yo pienso que hay que seguir adelante, y pienso que la mejor forma de ser consecuente con uno mismo es esa, es no rendirse. Jorge, muchas gracias por este espacio y compartirnos de esta aventura. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo más que quiera saber sobre Letralia? Además que, o sea, no hay una pregunta, pero antes de la pregunta es un comentario. O sea, primero, me encanta tu proyecto, me encanta cómo narras que desde hace 23 años, cuando tenías ese espíritu de no voy a hacer por gusto, porque crecí leyendo desde muy pequeño, porque amo la literatura, porque me gusta escribir sin pensar en que podría hacer algo más adelante un
no. Sostenerlo a través de diferentes servicios, renovaciones, para que siempre esté actualizado, para que cada vez la gente se interese más de diferentes países. O sea, es realmente admirable y pues me encanta la cultura, entonces como que ver un portal lleno de cultura por todos lados, de noticias de este país, de este autor, de este poeta, de esta pintura, o sea, todo eso realmente es encantador y pues quisiéramos que se realizara como en todas partes y tenerlo acá tan cerca, ¿cierto? Y por otro lado, cómo sembrar de pronto a las personas que son también jóvenes de 25, 26 años, menores, en un mundo tan permeado por la rapidez del internet, de la información corta, precisa, de la red, de tweets, de likes, que se hablaba también ahora, en nuestra preocupación tan grande en este momento que no lo ha sido por el contenido y por la rigurosidad con que se hace. ¿Cómo sembrar entonces en estas personas o en nosotros o en personas interesadas ese espíritu de generar ese tipo de contenidos o plataformas sin pensar tanto en que todo tiene que ser información política y lo que más llama la atención no es algo más pasional, o sea, llevada a la realidad? Sí, bueno, en principio te agradezco mucho la apreciación que tienes de nuestro trabajo y, bueno, y es uno de los grandes gustos que da este trabajo, ¿no? Que la gente lo vea y encuentre estos valores que tú encuentras en el detalle. En cuanto a lo otro, creo que la respuesta está en lo que acabo de decir. Uno tiene que ser consecuente con uno mismo. Hay dos formas de publicar contenido en Internet. Una es prestando atención a los criterios de posicionamiento, porque tú tienes la intención de que los textos que tú publiques, de que el contenido que tú publiques te genere un ingreso por la vía de la publicidad o por la vía de la cosa de los afiliados, ¿no? Vendiendo bienes que ofrece una gran plataforma como puede ser Amazon o puede ser cualquier otro. Me parece que claro, Amazon es la que usa el 99% de la gente. Esa es una forma bastante respetable porque de hecho es todo un campo profesional. El posicionamiento ha generado todo un abanico digamos, de oficios y de actividades que generan buen dinero. La otra forma de publicar contenidos en Internet es hacer lo que te da la gana, que es lo que yo me planteé desde el principio. Claro, también es que yo, cuando tenía 25 años, no existía posicionamiento, no existía redes sociales, como lo dije hace un rato, no existían los blogs, todo eso llegó después. De hecho, una de las cosas interesantes es que en el 2003 empiezo yo a publicar firmas ilimitadas en una sección que se llama Ciudad de Cali, y ahí donde está actualmente Carlos Yuski, Alberto Hernández, algunos, bueno, hay varios autores que están allí que publican regularmente, la española Estrella Carlos, por ejemplo. Y cuando 2 o 3 años después empezó la cosa de los blogs a hacerse más fuerte y conocida, y yo estoy publicando blogs desde este momento y no sabía. Claro, de otra forma, y con otra plataforma muy arcaica, pero lo estaba haciendo. Entonces, bueno, a veces uno hace las cosas como decimos en Venezuela, a veces uno mira la fecha y bueno, la pega, daña el blanco, digamos. Porque, claro, a veces me olvido que estoy en Colombia y que se usa términos de ella. Esa forma de publicar contenidos según tus intereses es la que te resulta más para satisfacer tus necesidades intelectuales, tus necesidades creativas. Quizás no te va a dar dinero, pero tú estás haciendo lo que tú quieres. Y una cosa que yo siempre digo, si tú eres bueno en lo que haces, si lo haces bien, seguramente vas a terminar viviendo de eso. Fernando por acá atrás.
publicar en el plan hay que escribir bien y ya. El libro es que se escriba bien. Esta semana decía la maestra Luzmeri Giraldo que parte del problema hoy es que hay buenas historias pero se redactan muy mal, no se redactan. Cuéntanos un poco cómo es el no, cómo te ha ido con eso, que has ganado enemigos gratuitos, porque es que llega mucha gente que quiere publicar y generalmente los que más nos envían son de pronto los que no tienen manera de cómo explicarles que ellos malos y ser ofensivos. ¿Cómo es ese proceso que hay ahí detrás y qué te ha pasado con eso? Bueno, sí, de ahí es donde han salido las cosas más graciosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace un montón de años, yo tenía el procedimiento era que lo que decidíamos no publicar se guardaba en una carpeta. Y pues imagínate, un día de una semana para otra tenías ahí 20, 30 textos que no ibas a publicar. Yo casi desde el principio aprendí el tema de la carta de rechazo. Una carta muy, muy respetuosa. No la firma nadie, la firma la revista. Al principio la firmaba yo, pero bueno, te imaginarás cómo fue eso. Pero una carta muy respetuosa donde se invita al autor, mira, no lo vamos a publicar porque bueno, no llena nuestros requerimientos editoriales, pero te invitamos a que sigas enviando. Y hay gente que ha seguido enviando, hay gente que insiste y eventualmente te envía algún texto que sí nos satisface y lo publicamos. El no se hace de esa manera. En aquel momento yo cometí el error de que yo enviaba esas cartas de rechazo en un correo masivo. Lo enviaba a una de las direcciones con copia oculta a las demás direcciones. Bueno, ahí está un error que debía haber comentado en ese momento. Un día se me fue con copia no oculta, copia pública. Eran 30 cartas de rechazo. Bueno, la respuesta no tardó ni 10 minutos. O sea, empezó esa gente a escribir y terminaron publicando una web con textos que habían sido rechazados por Letralia. Y bueno, está bien, yo asumí mi culpa, pedí perdón, pues ¿qué vamos a hacer? Ya pusimos la trompa, como decimos allá en Venezuela. Ya nos equivocamos, y la cosa salió pública, bueno, chévere. Ahora bien, en la mayoría de los casos, actualmente, de hace unos años para acá, ha bajado la proporción de respuestas de gente que se enoja, pues esa gente que se enoja, que te dice, a mí me han sacado hasta la mamá, o sea, a mí me han dicho cualquier cantidad de cosas. Y recuerdo siempre un caso de una persona que me envió un texto diciéndome que estaba interesado en publicar en Letralia porque le parecía que era la mejor revista del mundo y tal, y cuando se le dijo que no, dijo, usted no sabe nada de literatura. O sea, y es natural, el rechazo es muy difícil de procesar. Y una de las cosas que yo aprendí en el camino fue cómo hacerlo, porque a mí también me han rechazado textos, y yo veía cómo me lo rechazaban, y yo decía, mira con qué educación este tipo me está diciendo que no me va a publicar, bueno, chévere, eso me lo cojo para mí. Entonces, bueno, de un tiempo para acá ha bajado eso, la gente incluso te agradece que le hayas dado la oportunidad, y ocasionalmente uno te sigue enviando textos. Otra cosa que quisiera comentar en este apartado, en este tema, es que muchas veces una persona a la que se le rechaza un texto pide que se le explique por qué. Yo no soy partidario de explicar por qué. Porque explicar por qué, explicar la razón del rechazo, implica en muchas ocasiones una discusión con el autor, porque el autor te puede decir, no, pero es que lo que tú me estás diciendo no es así, porque yo escribo, este es mi estilo y yo escribo así. Ajá. Y entonces eso es un problema. Puedes entrar en una discusión interminable con un autor cuando puedes aprovechar ese tiempo en otras cosas, en publicar autores que sí te enviaron textos con un mínimo de calidad. El otro detalle es, y que la gente no
mucha gente no lo comprende es que una revista literaria es una revista literaria, no un taller literario. Yo no tengo la responsabilidad ni el tiempo para enseñarte a ti a escribir. Si tú no fuiste aceptado en la revista, simplemente envía otro texto. Si tú necesitas información sobre por qué no se te aceptó el texto, bueno, busca formarte, busca contactos, pero no me pidas a mí que yo supla esa necesidad. O sea, no puedo resolver ese problema. Porque imagínate, yo no puedo, a nosotros nos llegan cientos de textos todos los meses. Yo no podría sentarme con cada uno a decirle, mira, es que la poesía rimada, mira, tienes que hacerlo con métrica. O sea, no, yo no puedo hacer eso. No podría. Por acá atrás Felipe. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si en la visión de pronto de las letras latinoamericanas y las situaciones sociales, políticas, que en el caso venezolano, pues en este momento histórico son más visibles, cambia también el modo en el que se aprecia la idea de literatura latinoamericana. Es decir, si empezamos a darle ese realce a lo que pueden ser los textos que se anclan en situaciones históricas, políticas y sociales, que en Colombia, por ejemplo, ha pasado, o si más bien preferimos, en términos de lo que puede ser su percepción literaria, darle acogida a lo que nos ha hecho falta, ciencia ficción, fantasía y otros géneros que aquí no han tenido ni tantas editoriales ni tantos escritores, pero que en los últimos años se han convertido también en espacios para la creación literaria en español. Bueno, pero ya va. Literatura hispanoamericana, yo no me gusta quedarme ahí. Nosotros estamos haciendo literatura. Los adjetivos realmente no tienen mayor sentido cuando tú lees un texto de un autor sin saber su nacionalidad, sin saber su realidad, pero que el texto te atrapa, el texto te llena como lector, ya eso te abre una visión de la literatura que va más allá de la cosa fronteriza, ¿no? En cuanto a los géneros, nosotros en Letralia estamos abiertos a todos los géneros. Hemos publicado cosas increíbles, o sea, ciencia ficción. De hecho, una de esas ediciones aniversarias fue sobre ciencia ficción, la del año 2000, no fue una edición aniversaria, fue la edición con la que celebramos la llegada del año 2000. Se llama El Mundo Futuro, la literatura futura, no recuerdo, y había cosas tan interesantes que yo en ese momento, en el año 2000 yo tenía, no sé, si en el 96 tenía 25, en el año 2000 tenía 29 años. Yo a mis 29 años no sabía, por ejemplo, que se podía hacer poesía de ciencia ficción. Y haciendo Letralia lo descubrí porque enviaron textos poéticos de ciencia ficción. Entonces, bueno, no ha habido, nosotros nunca hemos tenido ese tipo de divisiones o fronteras. Se publica absolutamente todo lo que se puede publicar que tenga un mínimo de calidad literaria. La verdad es que no sé, no estoy muy seguro si respondí tu pregunta, pero puedes repreguntar o reformular si quieres. Sí, el asunto es si la mirada que tú tienes y también en lo que es tu experiencia ahora, en tus viajes, en el encuentro con autores, en diferentes encuentros literarios, te lleva como a notar que lo que es literatura está revisando los problemas latinoamericanos y cosas por el estilo, y eso es lo que llamamos literatura latinoamericana o hispanoamericana, o si al contrario hay más bien mucha evasión. No, bueno, es que hay gente que se evade y hay gente que no. Vas a encontrar, y lo vas a ver, por ejemplo, en estas ediciones especiales se nota mucho. Gente que está muy preocupada por la realidad de su entorno, no solo latinoamericanos. Recuerda que nosotros publicamos también autores de España y autores
de otro país. Por ejemplo, creo que tengo 2 autores de Camerún que escriben sobre la literatura de su país. Y es una ventana que tú ni te imaginas a dónde te va a llevar. O sea, cuando tú lees un autor de una realidad tan distinta y tan distante, y te das cuenta de que, bueno, de que todos somos seres humanos, es simplemente un cambio de realidad, pero todos somos seres humanos. Entonces, bueno, ese ánimo de evadirse lo vas a encontrar en un porcentaje de autores, y en otro porcentaje de autores vas a encontrar, es tan sencillo como que hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Yo no creo que haya una tendencia definida hacia evadirse o no evadirse. Hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Sí. La historia de Letralia y Tierra de Letras y su vigencia es casi igual desde el punto de vista temporal a la Revolución Bolivariana, a la eternadura de la Revolución Bolivariana. Entonces, le pregunto, ustedes, los directivos, usted personalmente, ¿ha pedido ayuda del Estado? Parece que sí ha sido víctima de la censura, pero le digo que si le ha pedido ayuda al Estado y el Estado se la ha negado o usted no se la ha pedido. Porque es común y sólido en nuestro medio que la intelectualidad criolla, local y nacional, siempre están pidiéndole ayuda al Estado y siempre se quejan que porque el Estado no les ayuda. Y la vigencia de 23 años de esta revista nos da una prueba de que se puede trabajar de manera independiente. Sí, bueno, si tú te esfuerzas puedes trabajar de manera independiente. Fíjate, en Venezuela ha habido una historia de, no sé si llamarlo dependencia o de relación de editores con el Estado. En Venezuela hubo una moda en los 90, digamos una tendencia, no una moda, sino una tendencia a una cosa que llamaban las editoriales alternativas, que eran editoriales pequeñas que publicaban autores locales, principalmente de los pueblos, y para eso contaban con ayudas, principalmente con ayudas del Estado, bien sea del gobierno nacional o del gobierno regional o local. Se publicaba mucho, se publicaba autores que no podían publicar por otras vías, o sea, había una apertura. Sin embargo, nosotros nos quejábamos porque hacía falta más, siempre hace falta más. Todos los que hemos estado trabajando en literatura sabemos que siempre hace falta más, siempre hace falta más discusión, siempre hace falta más apoyo, siempre hace falta más respeto. Y una de las razones por las cuales yo empiezo a publicar Letralia es esa, pues. O sea, vamos a buscar una vía alternativa a las vías que ya se han hecho tradicionales. Ya en el año 96 estas editoriales alternativas ya habían pasado a ser más tradicionales que otra cosa. Y por eso te digo que en aquel momento había algún escepticismo entre la gente, de la posibilidad de difundir por vías digitales la literatura que se estaba escribiendo en pueblos tan pequeños como mi pueblo, como Cagua, como el pueblo vecino, como Villa de Cura, o Boconón, en Estados Unidos. O sea, había ese escepticismo porque, ¿cómo es eso de que hay un lector en Japón interesado en lo que yo estoy escribiendo? Y sí lo había. Nombro Japón porque era uno de mis primeros suscriptores, era un japonés, o a lo mejor era un venezolano que vivía en Japón, pero había una persona en Japón que estaba interesada. En algún momento nosotros accedimos a algún apoyo pequeño del gobierno, pequeño para resolver alguna situación, principalmente en los primeros años en que la situación no estaba crítica como se empezó a poner a partir del año 2007, 2008. Pero una cosa menor y no influyó en el desarrollo de la revista, aunque sí hubo
decisión de que quitáramos algún contenido basándose en que nos habían dado un apoyo de, qué sé yo, 20.000 bolívares, por ejemplo. Bueno, les agradecemos a todos nuevamente por acompañarnos. Ya el tiempo se nos acabó, Jorge. Muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Y la invitación para que sigan disfrutando de lo que queda de esta feria. Muchas gracias. Una hora y 5 minutos.